El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos todo sobre los beneficios de la esterilización. Además, nos encontramos desde un lugar en donde se puede tocar, jugar y aprender aquí en la Ciudad de México. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy, como pueden ver, nos encontramos rodeados de colores, de niños. Estamos en el Papalote Museo del Niño. Y me encuentro con Santiago Rodríguez, quien es gerente de comunicación aquí en Papalote. Cuéntanos, por favor, Santiago, gracias por recibirnos antes que nada. Y bueno, este lugar que es una parada para todos aquellos que vivimos en la Ciudad de México o que venimos de otras partes para conocerlo. Pues bienvenido, Gustavo, bienvenido a todo tu público. Así es, desde hace 25 años, porque este año el museo cumple 25 años de estar abierto. Es una parada, como tú dices, obligada para los capitalinos y también para toda la gente de la República que nos viene a visitar y para todos los extranjeros conocer este espacio que es único en la Ciudad de México, es único en el mundo también porque tiene unas temáticas muy especiales que hablan sobre la ciudad y sobre México. Y te cuento que de estos 25 años de que estamos abiertos, de brindarle a los niños experiencias educativas donde se divierten muchísimo y se dan cuenta que están aprendiendo, que somos un gran complemento para el aprendizaje de los niños y todas las familias, pues nos hemos transformado varias veces. Y hace año y medio sufrimos una transformación, la más grande que ha habido desde que abrió el museo. Y como podrás ver, y como podrán ver las familias que vengan si ya lo habían visitado antes, es totalmente nuevo. Tenemos un jardín impresionantemente grande que es nuevo. Tenemos 6 zonas temáticas que todas son nuevísimas, que hablan de la naturaleza, que hablan del cuerpo humano, que hablan de la creatividad y cómo podemos hacer cosas para mejorar al mundo, que hablan de la familia y cómo vivimos en la familia y de la Ciudad de México, etcétera. Tenemos muchísimos temas para decirles a los niños que ellos son los constructores del mañana, que hay una estrella en ellos, que creemos en ellos y que ellos van a transformar el mundo para bien. Claro, y además siempre siendo fieles a esto que los distingue, al toco, juego y aprendo, que es algo con lo que Papalote me parece que innovó, ¿no? Y que es esta parte interactiva completamente. Así es, somos un museo atípico, somos un museo totalmente interactivo, somos un museo en el que la gente viene a jugar, en el que toca todo lo que puede tocar, juega, se divierte y a través de eso está aprendiendo todo el tiempo. Y además, no solamente para los más pequeños, sino también incluso hay un día dedicado para los adultos para que también se diviertan y que seguramente más adelante me lo vas a platicar. Y además, a pesar de que está esta remodelación, hay algunos consentidos que los sigo viendo y eso me da muchísimo gusto, como el árbol Ramón, ¿no? Como algunas otras zonas que vamos a ver más adelante. Pero ahora, ¿qué te parece si vamos rápidamente con un caso, el caso del día de hoy? Porque también en Clínica de Animales, pues nos gusta esta parte de la enseñanza. Y vamos a platicar acerca de los beneficios de esterilizar a nuestros animales de compañía. ¿Te parece que vamos a verlo? Vamos. Muy bien. Vamos a verlo y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Hace un año se la encontró mi hija cerca de la casa donde vivimos. Entonces la recogió y pues se la llevó a la casa. Es muy traviesa, demasiado traviesa, muy activa, todo el día anda jugando. Tengo otros 4 perros en la casa. Entonces tiene con quien jugar de sobra. Todo el día se la pasa jugando, corriendo. Hay muchas escaleras, sube y baja y va y viene. Es muy activa. Procuramos mantenerlos a ellos sanos y digamos una de las prioridades es esterilizarlos. Maya es mi paciente, es una schnauzer. Viene a consulta para poderle esterilizar. Los beneficios de la esterilización en machos y en hembras son muchos. En hembras baja mucho la incidencia de tumores en glándula mamaria cuando son adultas.
la sobrepoblación, infecciones en el útero, igual en una edad mediana o ya pacientes un poquito grandes, que los machos estén molestando a las hembras cada que entran en celo, también pues que dejen manchados los sillones o la cama. Ya son pacientes perritos que pues, normalmente duermen con los propietarios. En cuanto a machos, igual predisponen mucho las hormonas a procesos neoplásicos cancerosos, problemas en la próstata, en los testículos. Entonces previenen muchísimo ese tipo de problemas, la castración y la esterilización. En gatos es igual, sobre todo la sobrepoblación de gatitos también se maneja mucho con la esterilización temprana. La hembra de los gatos pues también constantemente está en celo. Las peleas entre machos o las salidas de la hembra a la calle también ayudan mucho a que no salgan, y eso también, las peleas entre gatos también se transmiten enfermedades virales sobre todo. Entonces también se ayuda mucho a eso, a prevenir eso. Hay enfermedades, el tumor venéreo transmisible es una de ellas, por ejemplo, la brucela también, son enfermedades bacterianas que también se pueden transmitir mediante la monta o la cruza. Con eso se previene completamente, porque el macho, una vez castrado, ya no busca hembras, ya no detecta, por así decirlo, hembras en celo. Y pues la hembra, al esterilizarse, no vuelve a entrar jamás en celo, siempre y cuando se haga bien la esterilización. Doctor, ¿cómo está? Bien, aquí con mi segunda niña, que quería que me la esterilizara, doctor. A ver, mamita. Vamos a revisarla. Sí, doctor. Tenemos que hacer una revisión antes de someterla a un proceso de anestesia y cirugía. Sí. Usted cuénteme cómo ha estado en casa, Sonora. Pues bastante bien, doctor. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy juguetona, muy activa. Okay. Sí, doctor. ¿Comiendo? Comiendo bien, muy bien, sí. ¿Ha habido algún problema con tos? No, nada, nada. Entonces, pues realmente sí quería yo aprovechar, digamos, la ocasión y la edad que ella tiene, porque creo que es conveniente lo más pronto posible poderlas esterilizar. Déjeme escuchar el corazón. Ay, mamá. ¿Cuál es el motivo que usted quiere esterilizar? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, lo que yo he escuchado es que en un futuro, doctor, es posible que llegue a padecer cáncer, infecciones, mastitis. Entonces, antes de que todo eso suceda, y sobre todo que no tenga cachorritos. Está muy bien informado. Sí, doctor. Realmente es la mejor recomendación que se puede hacer con perritos o perritas para prevenir precisamente los problemas de tumores en glándula mamaria, Sí. problemas de infecciones en el útero, problemas de sobrepoblación en los perritos. Es muy importante prevenir. Sí, Entonces, doctor, cómo no. ahorita en su revisión yo encuentro todo bastante bien. El corazón, los pulmones, la temperatura, la palpación del abdomen, todo está perfecto. Bien. Todo está perfecto en casa. ¿Cómo no? Entonces, si ahorita viene en ayuno, le podemos hacer los estudios. Sí, doctor. Sí, Ok. sí viene en ayuno. Perfecto. Mucho miedo. Pues es normal. Es normal porque, pues, yo sé que una intervención quirúrgica de quien sea, pues sí es algo, pues de cuidado, ¿no? Que la quiero, que la adoro, que su mami va a estar con ella. Tal vez allá no en el quirófano, pero sí en mi pensamiento, en mi corazón. Y bueno, amigos, recuerden que a pesar
de que la esterilización como tal es una cirugía y se va a utilizar anestesia, tengan confianza en su médico veterinario, es prácticamente una cirugía de rutina y más adelante seguiremos conociendo la historia de Maya. Pero también estamos todavía desde el Papalote Museo del Niño. Santiago, platícanos acerca de esta exhibición en donde nos encontramos. Pues esta zona se llama Mi Hogar y Mi Familia, es una de las zonas temáticas del nuevo museo y aquí hablamos con los niños y los niños juegan con actividades que tienen que ver con su familia y su hogar, como lo dice el nombre de la zona, para que sepan qué integrantes conforman una familia, que hay distintos tipos de familia, no nada más una familia tradicional, que puede haber familias con un papá y varios hijos, o una mamá y varios hijos, o una abuela y un tío y hijos, con mascotas incluso, que pueden ser parte de la familia, o dos papás y un hijo, dos mamás y un hijo, etc. Hay muchos distintos tipos de familia y para que vayan aprendiendo y vayan reflexionando sobre cómo las familias se integran, cómo se pueden comunicar mejor, cómo pueden convivir mejor, cómo pueden ser mejores integrantes de una familia. Oye, también me decías que hablan acerca de las tradiciones, ¿cierto? Así es, también hablamos de las tradiciones porque son importantes para la convivencia de una familia, las tradiciones que hay, ya sea de la cultura del país o del estado donde viven o de la familia propia, ¿no? A lo mejor dentro de nuestra familia tenemos distintos rituales y es importante porque eso nos hace los seres humanos que somos. Y esta es de las nuevas exposiciones. Esta es de las nuevas salas de exposiciones, aunque como decías hace rato, mantenemos algunas de las preferidas. En esta zona está, por ejemplo, la cama de clavos, donde te acuestas y salen unos clavos, pero no te picas porque tiene un principio científico ahí. La pared de clavos, donde dejas tu impresión en una imagen, o el monstruo come pesadillas, al que le dejamos nuestra pesadilla escrita o nuestros miedos para que se los coma y desaparezcan. Perfecto. Oye, ¿y Papalote abre todos los días? Abre todos los días del año, aunque estén pendientes ahí en nuestro calendario. Hay algunos lunes de pronto por ahí que cerramos para recargar pilas, pero casi la mayoría de los días del año estamos abiertos y pueden venir a disfrutar. Perfecto, y también para que estén al pendiente de las distintas exposiciones, las que son temporales, las que están fijas, las que están cambiando, que más adelante platicaremos sobre ello. Ahora, ¿te parece que hagamos una pausa? Claro que sí. Y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Muy traviesa, demasiado traviesa. Maya es mi paciente, viene a consulta para poderle esterilizar. Es normal porque pues yo sé que una intervención quirúrgica de quien sea, pues sí es algo pues de cuidado. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales y seguimos recorriendo este lugar, el Papalote Museo del Niño. Santiago, ¿en dónde nos encontramos en estos momentos? Estamos en la zona Mi Cuerpo, que es una de las zonas nuevas también del nuevo museo, y en esta zona hablamos, como lo dice el nombre, del cuerpo humano. Aquí los niños aprenden sobre sus sentidos, sobre sus sistemas, sobre los órganos del cuerpo humano, sobre qué nos hace parecidos o diferentes, sobre la salud del cuerpo, cómo podemos cuidarlo para que mejore, y etcétera, etcétera. Un montón de exhibiciones que te hablan de todo lo que tenemos que aprender del cuerpo humano. El estómago, un estómago gigante por donde tienes que cruzar ahí por la tripa, etcétera. Ok, acerca de la digestión. Muy divertido, sí. No, todo interactivo, ¿cómo de que no? Oye, por ahí tenemos una cabeza gigante, un cráneo gigante, aprendemos acerca del sentido del gusto, de la vista, del tacto, o sea, pero esta cabeza me tiene impactado. Así es, esa es la cabeza donde está el cerebro, que va captando todas las sensaciones que los sentidos van recogiendo del mundo. Y aquí puedes tocar texturas, puedes saborear un pedacito de una hoja, puedes oler, como dices, todo es interactivo aquí, todo se hace aquí, todos tus sentidos están en juego y después esos sentidos van a dar al cerebro, que es el que los modula,
y por eso tenemos aquí este cranezote que además tiene una lengua que saca para que veas cómo no tiene su lengua adentro, y atrás aprendemos un poco sobre cómo el cerebro va modulando toda la información. ¡Wow! Y además, bueno, esta exposición es fija, ¿cierto? Sí, es una de las nuevas exposiciones y está aquí todos los días que puedan venir a visitarnos, aquí lo van a encontrar. Y las exposiciones que son itinerantes, como ¿cuáles son las que se presentan a lo largo del año? Sé que hay algunas que tienen que ver con cuestiones animales, incluso. Platícame un poco. A lo largo del año tenemos nuevas actividades. En esta temporada tenemos la temporada Zoom acerca de a la naturaleza, donde queremos que nuestros visitantes se acerquen a la naturaleza, que estén más cerca, que los niños, como ya casi no salen a la naturaleza, ya casi no tienen contacto con muchos animales, no conocen sobre la biodiversidad de nuestro país o de su ciudad, y no tocan tierra, no se ensucian, no se mojan. No son niños, no son ¿verdad? niños como antes, porque están todo el tiempo en el celular y así. Sí, claro. Queremos aquí enseñarles que tienen que acercarse otra vez a la naturaleza, nosotros también, los adultos, y para eso tenemos un montón de actividades nuevas, como vamos a traer una pequeña granjita para que conozcan a borregos y otro tipo de animales. Vamos a tener una actividad especial de perros y de gatos que habla sobre la adopción, habla sobre esta problemática de la Ciudad de México y de muchas ciudades del mundo, para que los niños aprendan cómo los centros de adopción los rehabilitan y también cómo es el proceso de darlos en adopción para que no regresen a la calle. Eso es muy importante porque además tiene que ver mucho con el programa del día de hoy, con esta historia de Maya, que precisamente fue rescatada y que ahora va a ser esterilizada. ¿Tú tienes perritos? Sí. ¿Sí? ¿Y ya las esterilizaste? Ya, se llama Han y ya lo esterilizamos porque pues, es mejor que estén así para que no se reproduzcan más y luego terminen en la calle. No me gustaría ver a los hijitos de Han por ahí en la calle. Entonces, ¿qué te parece si regresamos a la historia de Maya y seguimos recorriendo el Papalote Museo del Niño aquí en Clínica de Animales? A Maya le fue afortunadamente muy bien en la cirugía, fue una cirugía exitosa, no tuvo ninguna complicación, la anestesia se portó bastante bien y se recuperó bastante bien de la anestesia. Se va a casa como si nada le hubiera pasado, se va caminando, se va con tratamiento a casa, analgésicos, antibióticos, se va con una protección que se les pone en la herida. No se van suturas por fuera, todo se hace por dentro, cirugía plástica para que no tenga ningún problema. Evitar que se quieran lamer la herida o quitar el parche que les ponemos. Pues nada más durante los 2 o 3 primeros días apapacharlas un poquito más de lo habitual. Evitar que suben o bajen escaleras o sillones o camas. Pero en realidad los cuidados son mínimos los que requieren. Esterilicen a sus mascotas en etapas tempranas, jovencitos. Entre más jóvenes, mucho mejor. Se van a prevenir muchas enfermedades. Se va a evitar la sobrepoblación, que también es un tema bastante importante aquí en la Ciudad de México. Pero sí, recomendación, esterilizar y castrar a los machos, gatitos, gatitas, todos. Muy contenta. ¿Ve cómo está? Bien despierta. Muy contenta, hija, muy contenta porque sé que va a estar muy bien. Bueno, la van a recibir sus hermanos, que son 4, imagínate. Pues felices, felices. Ahorita llegamos a hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque ya está bien, ya salió de su operación, ya no hay preocupación de nada. Pues que la quiero mucho, que va a estar muy bien, que aquí tiene a sus abuelitos, a su mamá, que la vamos a cuidar y que va a estar ella excelentemente bien.
Bueno amigos, como observamos en la historia de Maya, todo salió muy bien. Las esterilizaciones son prácticamente operaciones de rutina que traen una gran cantidad de beneficios tanto en la salud de nuestros animales de compañía, como también así evitamos que nazcan más perritos o gatitos que más adelante puedan terminar en situación de calle. Así es que por favor siempre los invitaremos en Clínica de Animales a esterilizar a todos sus animales de compañía. Y seguimos recorriendo este Papalote Museo del Niño. Y cuéntame, Santiago, acerca de esta exhibición, que es un taller de ideas, ¿o cómo era? Es el laboratorio de ideas. Ah, muy bien. Es aquí donde los niños vienen a jugar con las ideas que tienen, vienen a hacer proyectos, vienen a resolver retos para que puedan resolver estos retos, pero a partir de su creatividad, a partir de las ideas que ellos tienen. Piensan cómo pueden, por ejemplo, hacer un cohete de papel que tiene que volar lo más alto posible. Entonces piensan cómo lo tienen que hacer, lo van modificando, hacen su prototipo, lo prueban en nuestra máquina que hace lanzar los cohetes muy alto, y si no les salió tan bien, no importa, porque queremos que aprendan del error y que sean tolerantes a la frustración y que lo vuelvan a intentar. Ya vieron que fallaron, lo pueden modificar y a lo mejor a la próxima vez que lo hagan el cohete va a volar mucho más alto. Entonces todo ese tipo de actividades hay aquí. Tenemos cosas padrísimas como impresoras 3D, cortadoras láser, pueden usar herramientas desde martillos, taladros, desarmadores y un montón de cosas que normalmente no hacen, y aquí queremos enseñarles que ellos sí lo pueden hacer con mucha precaución, pero que tienen la capacidad de hacerlo para hacer proyectos, etc. Claro, y además, pues bueno, ahorita el sonido de hecho que estábamos escuchando es de como ¡pum! Es justamente los niños que están disparando los cohetes que hicieron, y eso lo hacen los niños entre semana. Sin embargo, por las noches, los jueves, es para adultos. Así ¿no? es. También tienen la megapantalla. ¿Qué más tienen? Tenemos la megapantalla, el domo digital, donde tenemos muchas proyecciones que tienen que ver con el universo en el domo, y en la megapantalla tenemos películas padrísimas como Dream Big, que habla de ingeniería y de los proyectos enormes padrísimos. También tenemos Amazonas 3D, que habla de un viaje al Amazonas. Y como bien decías, tenemos los jueves para adultos, que son algunos jueves al año. Estén pendientes de las redes sociales para ver cuándo son, porque no son todos los jueves, pero son un horario especial, el jueves de 7 a 11 de la noche, para que los adultos vengan y vivan el museo para ellos. Los niños en esta ocasión se quedan en casa, ya tienen el museo para ellos todo el año, y aquí es para que los adultos vengamos a disfrutar de todo el museo y de actividades especiales. Perfecto, pues definitivamente no se pueden perder este lugar. Si ya lo conocían, vuelvan a visitar porque está remodelado, tiene nuevas exposiciones, además de las que son itinerantes, ya sea con los pequeños o los adultos. Muchísimas gracias, mi estimado Santiago. Muchísimas gracias a ti, y acá los esperamos en Papalote Museo del Niño. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy en Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.